Soy el pastor Juan José Gil. La demolición del sistema es estrictamente necesario para que se pueda levantar el gobierno de la bestia. En el profeta Daniel, en el capítulo 8, se nos marca el momento exacto en el cual la bestia se levantaría. Ahí lo llama el rey altivo de rostro y entendido en secretos o enigmas, como se le quiera decir. Entonces ese es el punto de arranque, es decir, una vez que los transgresores hayan ido al colmo, hayan llegado a lo máximo, a donde se puede llegar en un mundo de cordura, en un mundo de sentido común. En otras palabras, se va a perder ese sentido común. Y al perderlo, va a preparar el terreno para levantar lo que conocemos como el gobierno mundial de la bestia. Esto no se va a hacer de un día para otro, es un proceso en el que ya estamos desde hace tiempo. No es nuevo, pero nos estamos acostumbrando a ello de tal manera que no nos sorprendan los cambios dramáticos, mayores, más relevantes que tienen que ocurrir. El gobierno de la bestia, como sabemos, tiene que tener unas características que no se compaginan con los reinos actuales, con los gobiernos actuales, ni se compagina con la democracia, ni se compagina con todo lo que hasta ahora ha sido el fundamento y el sustento de las naciones o de los países. Entonces, echando de alguna forma un vistazo panorámico a lo que es esa obra demoledora, a esa deconstrucción del sistema actual, encontramos 4 pasos importantes o 4 demoliciones necesarias. La primera es la demolición de las nacionalidades. La palabra de Dios en Apocalipsis 13 nos llama la atención a que el reinado de la bestia será un reinado globalista, es decir, con tendencia a ocupar el dominio, el poder de todos los países. Así como el Imperio Romano o el Imperio Griego ocuparon grandes, no solo periodos de tiempo, sino grandes extensiones, ocupando lo que hoy podríamos considerar un vasto gobierno imperial. Así el Imperio Romano ocupó prácticamente todo el centro y sur de Europa. También ocupó lo que había sido el Imperio griego, por lo menos buena parte de ello. Y el Imperio griego había ocupado prácticamente todo Oriente Medio hasta meterse en la India. Entonces, de la misma forma, el gobierno de la bestia intentará abarcar el máximo posible hoy. Y hoy tenemos un conocimiento de la Tierra muchísimo mayor, ya que prácticamente hemos transformado al mundo en una, como se le llama, aldea global. Es decir, estamos a tiro de piedra prácticamente por medio de las grandes vías de comunicación con cualquier lugar del mundo. El gobierno de la bestia va a querer ocupar el mundo entero. Eso es lo que leemos en Apocalipsis 13, así que para llegar a ese punto hace falta prácticamente una demolición completa del sentido nacional, es decir, una desnacionalización. Ese es el primer punto. Y en ello están empeñados e involucrados en las últimas décadas todos aquellos que se alinean con el globalismo para preparar ese gobierno mundial. Es la desnacionalización, es decir, borrar las identidades nacionales. ¿Por medio de qué? Por medio de la extensión de todos los habitantes del mundo, sacándolos de su propio país para mezclarlos con otros, de manera que se produzca ese intercambio o esa especie de sustitución de unas identidades nacionales por
otra variedad suficiente como para desfigurar el concepto de nación o el concepto de nacionalización o nacionalidad. Así que ahí tenemos el primer paso a cubrir por todo lo que conocemos como globalismo para llegar a lo que será el gobierno mundial de la bestia. Después de eso tenemos otro paso muy importante, que es la desmonetización, es decir, borrar todo lo que ha sido la base de la economía para el pueblo, es decir, la moneda que le daba libertad o que nos da libertad, todavía existe, para poder manejar con libertad, repito, lo que son nuestros recursos, para poder comprar y vender. Todo eso tiene que desaparecer para que haya un control global de la economía individual. Es una forma no solo de quitar libertad, sino de producir dependencia del Estado. Ese Estado mayúsculo, que será el gobierno central o el gobierno combinado de la bestia, transformando a toda la Tierra en un solo país en muchos sentidos, entre ellos con la monetización digital. La desmonetización o la demolición del sistema de moneda no es sino para meter al mundo en otro sistema, el sistema de monetización digital. De esta forma, el dinero, como sabemos, puede ser controlado, puede ser manipulado y se pueden poner límites, con lo cual la libertad adquisitiva de los individuos también se limitará. ¿Quién tendrá el control de eso? Sin duda, el gobierno global de la bestia. Eso, por supuesto, culminará con la marca de la bestia, que será algo así como la desmonetización última, definitiva, para que nadie pueda comprar ni vender sin ese sistema de control. Todo lo que vemos hoy, todos los cambios en ese sentido apuntan también hacia lo mismo. Es decir, que seamos limitados o privados de esa libertad que hemos tenido hasta hoy de poder utilizar la moneda a nuestra conveniencia. Y entonces se van a dar todo tipo de razonamientos o excusas para convencer a la gente de que lo mejor para todos es la desmonetización. Vamos hacia ahí para que se pueda lograr ese dominio mundial de la gente, de los países y de las voluntades, con lo cual los principios, las libertades y demás quedarán limitadas al limitarle su economía, al limitarle su poder adquisitivo. Bien, el otro aspecto, el tercer aspecto que deberíamos de cubrir, de qué tiene que ser demolido para llegar a este punto, sin duda es la descristianización de todo lo que ha sido hasta ahora la huella en las naciones de una moral concreta y específica basada en la Biblia, basada en la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ya que eso es la base de una moral que está fundamentada en creencias acerca de Dios, acerca del más allá, acerca de la vida y de la muerte, acerca de la trascendencia, pues todo eso tiene que ser demolido porque ese tipo de fe y de creencia le da al hombre la fuerza necesaria para luchar y oponerse a todo aquello que no se corresponda con esa moral. Por supuesto, ha habido muchos cambios a lo largo de la historia en sentido religioso acerca de cómo se ha funcionado con ese fundamento de la moral judeocristiana o la moral bíblica. Sin embargo, eso es un punto de referencia demasiado fuerte. Es un punto, por tanto, también de resistencia a todo lo que se considere inmoral, amoral
o pueda de alguna forma oponerse a lo que podríamos considerar el paradigma de la vida, el paradigma de los principios y bases morales para establecer leyes, para establecer principios y valores en una sociedad. Todo eso tiene que desaparecer. Por eso vuelvo a Daniel capítulo 8, nos decía el profeta ahí que cuando los transgresores lleguen al colmo es cuando se levantará el anticristo o la bestia, ese gobierno mundial final. ¿A qué se refiere el profeta? Se refiere a que todo lo que ha sido hasta hoy, la base, o hasta hace poco, la base de toda la ley, todas las leyes, fundamentadas sobre una moral determinada, o la influencia de una moral determinada como es la judeocristiana, todo eso tiene que ser demolido, tiene que ser sustituido. ¿Por qué? Por una vida que esté basada en otro tipo de moral, una moral ajena a la fe, una moral ajena a la trascendencia, una moral ajena a los principios y valores bíblicos. Así que se va a estar atacando cada vez más todo lo que hoy resta en el mundo de cristianismo. Y nos vamos a la cuarta, lo que yo consideraría que es la cuarta demolición necesaria para que se cumplan las escrituras citadas del profeta Daniel en ese capítulo 8, que es la desnaturalización. Es necesario demoler el sentido natural de la vida, el sentido biológico de la existencia, para sustituirlo. ¿Por qué? Sustituirlo por lo que hoy conocemos como transhumanismo, o por lo que podríamos considerar el ascenso de la robótica. Es decir, que el ser humano deje de ser netamente humano para convertirse en híbrido. Al convertirse en híbrido, entonces la deshumanización lleva también a otro sentido de la vida, de la moral, de la ley y de las normas y formas de vida. Hoy vemos la desnaturalización cuando se intenta alejar al ser humano del seno familiar, por ejemplo, cuando se le trata de sacar de lo que podríamos considerar el ámbito natural para la vida. Se trata, por tanto, de sustituir el hábitat, de sustituir lo que ha sustentado al ser humano, que se ha autoabastecido por medio de la naturaleza, para hacerlo dependiente de la robótica, hacerlo dependiente de la industrialización, hacerlo dependiente de otros sistemas distintos de alimentación, de otras formas de vida más artificiales. La desnaturalización, totalmente ligada con el transhumanismo, están promoviendo que el ser humano sea parte biológico y parte mecánico, artificial, ya sea por cubrir necesidades de tipo médico, vamos a llamarle así, o bien porque haya una intención clara de que la humanidad desaparezca como tal para que nadie pueda reclamar, por ejemplo, los derechos humanos, derechos a la libertad, derechos a la libertad de expresión, derechos a la libertad religiosa, derechos a la libertad de la autonomía, libertad para moverse entre países. En fin, todas esas libertades y más son inherentes a la naturaleza humana. Por eso, el alcanzar estos derechos están ligados a la humanidad y se llaman así, repito, derechos humanos. Pero esos derechos pueden cambiar si se
admite otra forma de vida, que sería híbrida, es decir, no somos solamente humanos, somos algo más. Y por tanto los derechos tienen que cambiar también, o las libertades tienen que estar sujetas a otro tipo de normas, leyes. En fin, si se logra la demolición de estas 4 columnas que sustentan al mundo humano que hemos heredado de la historia y que todavía está funcionando, si se llega a esa demolición tan pronto como se alcance la línea límite de llegar al colmo, es decir, de borrar claramente todo lo que ha sido anterior para lograr algo totalmente nuevo, entonces estará el camino preparado para que se consolide el gobierno mundial de la bestia. En fin, creo que esta reflexión es necesaria hoy, más que nunca, porque estamos expuestos a esos cambios radicales, a esos cambios que vienen de forma progresiva, de manera que la humanidad no se escandalice. Porque cuando el gobierno de la bestia cuaje y la manifestación del anticristo y su sistema se haga tangible, totalmente expuesto, estaríamos aterrorizados si no hubiera habido una previa demolición de esos pilares o de mentalización de lo nuevo que se quiere imponer. Pero todos sabemos que eso tendrá poco tiempo. Será un momento histórico muy complejo, muy complicado, muy difícil. Habrá una enorme resistencia también contra todo eso. Y todo además provocará lo que conocemos como la Gran Tribulación, un tiempo de zozobra, de angustia, de violencia, como nunca antes en la historia de la humanidad. Todo eso está llegando. ¿Tenemos que prepararnos? Por supuesto que sí. Mentalicémonos de que ese es el proyecto actual que conocemos como globalismo, que opta por la forma de gobierno global basado no en la democracia, sino en el imperio, es decir, en unas élites oligárquicas que finalmente quieran tomar el poder y el control para instalar de forma clara y contundente lo que la Biblia nos revela como el gobierno de la bestia. Os dejo con esa reflexión. Que el Señor los bendiga.